noches, hermanos, hermanas, y también a los que pudiesen estar conectados o observando por YouTube. Vamos con la ayuda del Señor a meditar, a pensar justamente en nuestro Señor, en nuestro Dios, y pensar en uno de los atributos de Dios y mencionar algunos otros. Sabemos que Dios tiene varios atributos, siempre hablamos de ellos, como por ejemplo el de su poder, que es asombroso, el de poder crear todas las cosas y de poder sustentar todas las cosas con su poder. Pero vamos a pensar en uno que esta noche hemos estado mencionando, tanto en lo que presidía nuestro hermano como también en las oraciones, y que tal vez lo mencionamos a diario, y tiene que ver con el atributo de Dios, que es la misericordia, que la conocemos y también la practicamos y la vemos en las personas, cómo muestran misericordia con otra persona, por ejemplo, o con los animales mismos. Pero vamos a pensar en este aspecto, en este atributo de Dios que es la misericordia, y mencionar alguno más. Hay una descripción de misericordia, una definición que lo hace el diccionario Certeza, y dice que la misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia el que está en desgracia, o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Aspecto compasivo del amor hacia el que está en desgracia, o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Así define el diccionario Certeza misericordia. Hay otro atributo de Dios que es muy similar, que es la gracia, de la cual también hablamos. Y tal vez es un poco más difícil de explicarlo o de entenderlo. Pero la misericordia y la gracia dice que son actitudes y disposiciones muy semejantes de Dios, o sea, parecidas. Y que tratan al hombre, tanto la misericordia como la gracia, aunque son parecidas, lo tratan de manera diferente. La misericordia lo trata al hombre como miserable, mientras que la gracia lo trata como culpable. Y lo trata como culpable la gracia, aunque, digamos, esto de que lo trata como culpable podríamos decirlo o pensarlo como que deja claro la culpabilidad, evidencia la culpabilidad, pero no lo condena. La gracia no condena al hombre. Lo que condena al hombre es otro de los atributos de Dios, que es su justicia. Sabemos que Él es justo. Y entonces eso es lo que condena al hombre. La gracia no, porque justamente la gracia es un don de Dios que en vez de condenarlo, perdona al hombre. Dios dice que en su justicia, por ejemplo, hablando de la justicia, dice que pagará al hombre o recompensará al hombre según su obra, cuando él actúa en justicia. Y lo dice en Apocalipsis, vamos a leer un versículo allí, Apocalipsis, allí al final de la Biblia, en el último libro, el capítulo 22 y el versículo 12. Hay una promesa allí de Dios, una promesa del Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 12, «He aquí, yo vengo pronto». Es una promesa para, digamos, poco tiempo. Yo vengo pronto. «Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno». Pero aquí tiene la idea de una recompensa, porque dice para recompensar, tiene la idea de un pago, y sabemos que viene para juzgar. Y ese juicio va a ser justo. ¿Cuál es el pago? Nos preguntamos, que justamente merece el pecador. Dice la Escritura que la paga
o el salario del pecado es la muerte. Entonces lo que el Señor está diciendo es: aquí yo vengo pronto y mi galardón o mi paga conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y el pecador recibirá su paga, su recompensa, que es la muerte, lo cual significa separación. Estamos hablando del pecador que ha rechazado justamente la gracia de Dios. Entonces el Señor en su justicia da el pago merecido o la condena merecida. Pero cuando hablamos de su gracia, en su gracia Él no da el pago merecido, sino que justifica, dice la Escritura, por la fe. Y eso vamos a leerlo en Romanos capítulo 3 y verso 24. Romanos capítulo 3, verso 24. Dice allí la Escritura: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está mencionando la gracia de Dios y dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos que está actuando en gracia y que lo que hace en gracia es justificar. Cuando Él actúa en justicia, lo que hace es condenar o dar el pago. Sin embargo, aunque habla de gracia y aunque habla de justificar, si nosotros leemos el contexto vamos a ver que habla de pecado. O sea, justamente lo trata al hombre como pecador, aunque no lo condena. Y aun cuando no condena, en su gracia, sin embargo, lo trata como culpable, como estamos viendo ahí. Lo deja claro que el hombre es culpable, que merece realmente ser condenado. Porque dice el verso 23 del 3 de Romano, 3:23 de Romano: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, lo está tratando como culpable. Entonces la gracia lo trata como culpable, aunque no lo condena, sino que lo perdona o lo justifica por medio de la fe, que es en el Señor Jesucristo, mientras que la misericordia lo trata como miserable. Y recordamos la definición de misericordia: aspecto compasivo del amor hacia el que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. La misericordia de Dios es ese aspecto compasivo. Otro diccionario dice que es la manifestación externa de la compasión, que da por sentado la necesidad de aquel que la recibe y también da recursos o los recursos adecuados para afrontar la necesidad. También define la misericordia como simpatía manifestada en actos. Simpatía a una persona manifestada en actos. Se habla de que la misericordia es el aspecto externo o visible o palpable, podríamos decir, de lo que siente Dios o de lo que siente la persona, de la compasión. La compasión es algo interno, es algo que uno siente o que siente Dios. La misericordia es algo externo, algo que lo puede vivir, experimentar la persona con la quien Dios tiene misericordia. Y es consolador y es de mucha bendición poder pensar en este atributo de Dios, en la misericordia, que lo vamos mencionando siempre en cada una de las oraciones, lo vamos mirando en la Biblia, pero tal vez pocas veces nos detenemos a pensar en lo que es. Sí lo recibimos, sí lo experimentamos, y es muy bueno ponerse a meditar un momento en lo que significa esa misericordia.
Y por ejemplo, cuando habla de Dios, de la misericordia de Dios, la Escritura habla de que esa misericordia es muy grande. Habla de un Dios rico en misericordia. Sabemos que una persona rica es una persona que tiene capacidad para poder distribuir cosas, por ejemplo. Puede ser que sea una persona tacaña y que no quiera distribuir nada, pero cuando una persona es rica y además generosa, tiene capacidad para distribuir lo que tiene. Y en el caso de Dios, es rico y además es generoso, y Él distribuye esa misericordia. Vayamos, por ejemplo, a Efesios capítulo 2 y versículo 4. Efesios capítulo 2 y versículo 4 son pasajes muy conocidos. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fíjense cómo ahí está hablando de la misericordia de Dios, lo asocia también con el amor, decíamos que es un aspecto del amor, y dice que además es rico en misericordia. Recordamos el pasaje del Antiguo Testamento donde habla de la misericordia de Dios y dice que por ella, o gracias a ella, no hemos sido destruidos, dice el profeta, porque nunca decayeron y son nuevas cada mañana. La misericordia, aquí en Efesios, es el recurso que Dios provee, es el recurso necesario que necesita el miserable, que necesita el hombre. Y aquí en este contexto de Efesios, lo imprescindible, ese recurso que Dios da es vida. Porque dice ahí el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, ahí está la misericordia de Dios, aquella actitud de Dios hacia el miserable, y también nos presenta la condición del miserable, muertos en delitos y pecados. Y Dios expresa y da esa misericordia y consiste en vida. Aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. La misericordia de Dios, entonces, es aquel aspecto del amor de Dios que es en favor del miserable, del que lo necesita. Y cuánto bien nos hace y nos ha hecho la misericordia de Dios levantándonos de la muerte, levantándonos de la separación, quitando esa separación que existía entre nosotros y Dios. Dice, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego va a mostrar también, o va a hablar ahí entre paréntesis, de la gracia. Dice, por gracia sois salvos. El otro atributo de Dios. O sea, siempre está mostrando que el hombre no es merecedor y sin embargo Dios muestra su misericordia y muestra su gracia. La Biblia enseña también que la misericordia de Dios es segura. Y esto es muy bueno para nosotros poder pensar en esto, sobre todo en un contexto como el de hoy, en el mundo en que vivimos hoy, con tanta inseguridad, en un contexto como el de nuestra iglesia y como el de esta reunión, donde tenemos tantos motivos de oración, tantas necesidades de hermanos, de hermanas, de amigos también, necesidad de consuelo y de tantas cosas. Y escuchar y leer en la Biblia y creer que la misericordia de Dios es segura es de mucho consuelo. Eso lo dice el Antiguo Testamento en el libro de Isaías. Isaías, el capítulo 55, es maravilloso todo este capítulo 55 porque habla de misericordia gratuita para todos, ¿cierto? Y sería bueno leer todo el capítulo, pero vamos a leer solamente un versículo para nuestra meditación.
Dice allí, hay una invitación en el versículo 3, 55:3. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Decíamos que es la actitud de Dios hacia el miserable, hacia aquel que no tiene posibilidades, hacia aquel que necesita. Pero fíjense cómo también la Escritura nos va enseñando cómo adquirir o cómo quedar en la posición para recibir la misericordia de Dios. Y la invitación es inclinad vuestro oído hacia Dios. Por lo general, el hombre, el pecador, el ser humano caído, no tiene ese deseo de inclinar el oído hacia Dios. Y por eso es la invitación y por eso es el pedido de parte de Dios. Generalmente somos tentados o nos inclinamos a escuchar otras cosas, no a Dios. Y aquí la invitación es inclinad vuestro oído. La segunda cosa es venir a mí. Hay una acción pedida por Dios, demandada por Dios, necesaria para la misericordia. Nos gusta recibir la misericordia, pero aquí nos da, digamos, algunas condiciones. Venid a mí. La otra cosa que dice es oíd. Ya había dicho primero inclinad vuestro oído, la intención, pero ahora oíd. Esto se refiere a prestar atención a lo que Dios dice, a lo que es su palabra, a lo que es la verdad, a lo que Él demanda. Posiblemente nos hable de nuestra condición. Mirá, vos no estás tan bien, tal vez me diga eso. Me puede señalar todo lo que hay. Dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, penetrante como espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. David decía, aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes todas, conoce todo de nosotros. Entonces dice, oíd lo que tengo para decir. Y vivirá vuestra alma. ¿Por qué dice vivirá vuestra alma? Porque lo que tiene que decir es lo que decía en Efesios. Estás muerto en pecados. O si estás lejos de mí, no tenés vida. Eso es lo que tiene que decir. Por eso dice, oíd y vivirá vuestra alma. Dice, y haré con vosotros pacto eterno. Ahí nos da la idea de algo duradero, de algo que perdura, que trasciende lo que es esta vida, pacto eterno. Dice, las misericordias firmes o fieles a David. ¿Cuáles son las misericordias firmes o las misericordias fieles a David? Bueno, ahí se refiere a resucitar para nunca más morir, o a levantar a la persona para nunca más morir, porque lo explica así el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, Pablo está hablando allí, dando un discurso, y va a hablar de las misericordias firmes a David. Capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 28, está hablando del Señor Jesús cuando le juzgaron, y dice verso 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Verso 30, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él desde de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Verso 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cuál era la promesa? Resucitando a Jesús, como está escrito también
en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. El profeta decía las misericordias firmes. Aquí Pablo traduce las misericordias fieles. ¿Cuáles eran las misericordias fieles? Resucitar al Salvador para nunca más morir, después de haber cargado los pecados. Y en esa resurrección del Señor Jesucristo también fueron resucitados todos los que creen o son resucitados. Busquemos primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3 para leer un versículo donde habla también de la misericordia y donde nos habla de resucitar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí dice nos hizo renacer o nos hizo nacer de nuevo, nos hizo resucitar en la resurrección o por la resurrección de Jesucristo. Hemos sido alcanzados o hemos sido beneficiarios de las misericordias fieles a David, a aquel rey. Y esas misericordias tenían que ver con levantar de los muertos a Jesús para nunca más morir, y también a todos aquellos que creemos en Él. Entonces la misericordia de Dios es algo segura y es algo eterna. Y aun cuando pudiese en nuestra vida llegar, como dice el Salmo 23, la sombra de la muerte, y aun cuando pudiese llegar la misma muerte, las misericordias son fieles y el Señor nos resucitará para nunca más morir. Esa misericordia de Dios la podemos ver también o leer en la misión de Cristo. Cristo tenía una misión y su misión o parte de la misión era justamente traer la misericordia, ser ese aspecto externo del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y vamos a leerlo en Lucas, lo dice allí, en Lucas capítulo 1, vamos a leer algunos versículos allí, cuando se habla acerca del Señor Jesucristo. Y es Zacarías quien habla. Aún antes de que el Señor Jesucristo naciera, fíjense lo que es la fe, la seguridad de que iba a recibir y ya podía tener esa misericordia. Dice capítulo 1 de Lucas, versículo 18 en adelante, versículo 72 en adelante, Lucas 1, 72, dice: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. En realidad está hablando de Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino, pero la misericordia iba a venir cuando el camino fuera real. Iba a venir por la persona del Señor Jesucristo. Luego, más adelante, vamos a encontrar
ya el nacimiento del Señor Jesucristo. Y ahí nos muestra que esa tarea, esa misión de Cristo era justamente la misericordia de Dios, que tanto hablamos y cantamos y nos gozamos. Es el tema de nuestra vida aquí y será también el tema de nuestra vida en los cielos. Misericordia es lo que hemos recibido, para nacer de nuevo, como decíamos, y también es lo que necesitamos ya habiendo nacido de nuevo para vivir en este mundo. Y es lo que le pedimos a Dios, sobre todo cuando estamos en dificultades, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos cosas que decidir, cuando tenemos necesidades. Le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros, cuando estamos enfermos. El creyente siempre espera la misericordia de Dios, pero siempre la espera dentro de su voluntad y pone énfasis en eso, que sea su voluntad, porque sabe que a veces no pide de la mejor manera o no desea lo mejor. Entonces Dios conoce lo mejor, entonces pide dentro de su voluntad. Hay un caso, por ejemplo, donde un cristiano, un siervo, compañero de Pablo, había recibido esa misericordia y había sido esa misericordia en el modo sanidad, podríamos decir. Dios lo había sanado y entonces podía gozarse de eso. Esto está en Filipenses capítulo 2. Epafrodito había estado enfermo y Dios le había mostrado misericordia. Filipenses, el capítulo 2 y versículo 25. Dice la Escritura allí, más tuve por necesario, es Pablo quien habla, enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Fíjense cómo los hermanos Pablo, Epafrodito, la iglesia había pedido por esa enfermedad, por Epafrodito, y Dios le había mostrado misericordia. Dice, no solamente para con él, sino también para conmigo. Y allí la voluntad de Dios fue que él fuese sanado. Sabemos que se obtiene la misericordia por medio de la oración, o es una de las formas de obtenerlo. Allí en Hebreos nos dice que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los cuerpos con agua pura, y dice que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar o para hallar gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos a ese trono en oración y recibimos entonces la misericordia de Dios. Hacia el tema de orar, Santiago, podríamos decir que complementa esto y dice que cuando oramos pidamos con fe. Santiago 1:6 dice que pida a Dios el que tiene falta de sabiduría, pero el que tiene falta de cualquier cosa, pídala a Dios y pídala con fe, no dudando nada. Y me preguntaba, ¿cómo hago para no dudar cuando le pido a Dios? Porque realmente hay cosas que no sé si está bien que le pida o que no le pida. Bueno, una de las cosas que nos da certeza es la Escritura. Dios nos da promesa en la Escritura. Te voy a dar esto, voy a hacer aquello. Y si yo le pido lo que Él me promete, le estoy pidiendo sobre seguro. Le estoy pidiendo lo que Él quiere darme. Y la otra manera es la que hemos mencionado, pedirle dentro de su voluntad. Y que Él nos dé si es su voluntad. Hacerle conocer nuestra necesidad, lo que quiero, porque realmente lo queremos, pero que sea su voluntad, para que sea lo mejor. También la misericordia se recibe y se participa como un don. En Romanos 12:8 habla del don de misericordia.
Dice el que exhorta en la exhortación, el que profetiza en profetizar, va mencionando los dones, y dice, el que hace misericordia con alegría, habla del don de misericordia. Y entonces ahí nos está hablando, es Romanos 12, versículo 8. Romanos 12, 8. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y a veces nosotros cuando hablamos y estudiamos acerca de los dones, una de las preguntas es ¿cómo hago para descubrir mi don? ¿No es cierto? Es la pregunta que generalmente nos hacemos, sobre todo cuando estamos empezando a estudiar la Biblia o a conocer a Dios. ¿Cómo hago para descubrir mi don? Bueno, aquí dice el que hace misericordia con alegría. Y recordamos la definición que habíamos dado, aspecto compasivo del amor hacia el que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Definición de misericordia. En la búsqueda de mi don debo recordar esta definición, hacer misericordia, hacerla con alegría. El Señor Jesús también enseñó, por último, que es imprescindible la misericordia para el perdón. Y lo enseñó allí en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 18, lo último que vamos a mirar. Mateo capítulo 18, y vamos a ver allí un versículo. Mateo capítulo 18, versículo 35 solamente vamos a leer. Dice allí, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense que leemos el último versículo. Sabemos de qué trata lo otro los que leemos la Biblia. Si no nos acordamos podemos leer. Son los dos deudores, ¿no? Y da algunas cosas aquí. Una es de que las ofensas van a existir, inevitablemente. O sea, no las podemos evitar porque están ahí en la Biblia. Otra es que tiene que existir el perdón. Porque dices, así también hará vuestro Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón. También nos muestra que existen dos clases por lo menos de perdón. Una que es de todo corazón y otra que no es de todo corazón. Por lo menos dos clases de perdón. Y otra de la certeza es que así también mi Padre hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Así como, bueno, después leemos los dos deudores y el Señor va a ir mostrando qué es lo que va a hacer. Leemos este último versículo como para que quedemos ahí con la curiosidad. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor conmigo si no perdono de todo corazón? Entonces leo capítulo 18 del verso 23 hacia el 34 o al 35. La misericordia de Dios, algo tan maravilloso, tan grande, ese aspecto del amor de Dios para con el miserable, para conmigo, que estaba muerto, pero también para conmigo que no merecía, a causa de mi condición espiritual, perdido y muerto en pecado, pero también ahora tal vez, después de haber resucitado, podría ser a causa de mi carnalidad, a causa de mis errores y tantas causas que podría poner. Sin embargo, la misericordia de Dios es fiel y es firme. Y podemos gozarnos de que Él la entregará si llegamos a Él de todo corazón. Y si hacemos lo que dice ahí en la Escritura, si creemos en su palabra, así hará vuestro Padre Celestial. Señor, no quiero que hagas así como hiciste con aquel deudor. Quiero que hagas diferente. En la Escritura dice, no nos has pagado conforme a nuestros pecados, sino nos has pagado conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia.
Dice el salmista David: conforme a la multitud de tu misericordia, borra mis rebeliones. Qué maravillosa es la misericordia del Señor. Ojalá podamos experimentarla y también contarla y compartirla con aquellos que lo necesitan, que en realidad son todos. Que el Señor bendiga su palabra.